Gracias, contento de recibirte nuevamente para hablar de tantas problemáticas actuales a las cuales nos estamos enfrentando a nivel internacional. ¿Qué podría llegar a pasar? Porque nos encontramos con aspectos tanto políticos, económicos, sociales, de todos los tipos, que la verdad nos tienen muy intrigados y sería bueno un ida y vuelta, compartir información y punto de vista acerca de todo esto. Hablando del tema Putin, Rusia, Ucrania y Estados Unidos, vimos que en las últimas horas inclusive Zelensky propuso a Biden como el líder del mundo, como el líder de la paz. ¿Qué piensas acerca de eso? Mira, yo ante todo creo que es muy trágico lo que está pasando y es como ese proverbio africano que dice: las ovejas temen toda su vida ser devoradas por los lobos, pero al final del día son comidas por su pastor. Zelensky es un personaje francamente siniestro. Invito a quien quiera ver mi documental sobre Zelensky. Hice uno de Putin que le ha ido bastante bien, pero también hice uno de Zelensky para complementar y que quede claro quién es Volodymyr Zelensky. Y creo que es la persona menos idónea para hacerle frente a esta invasión. Por un lado, fíjate cómo Estados Unidos está alimentando el negocio de las armas. Biden ha multiplicado por 8 las compras de armamento frente a lo que ya es el gobierno norteamericano, el principal cliente de la industria armamentística mundial. Por eso, de hecho, se habla del complejo militar industrial. Ha multiplicado por 8 el volumen de compras para mandárselas a Ucrania, y muchas de esas armas, que son armas para soldados sumamente adiestrados en su utilización, están yendo a parar a civiles que no saben usarlas y a civiles que van a morir directamente. Y Zelensky, bueno, por un lado dice nos abandonaron, lo cual podría considerarse cierto, que nos abandonaron, y ahora te dice esto: ahora Biden tiene que ser el líder mundial. Y bueno, amigo, no tiene mucho sentido lo que estás planteando, o sea, todos los días se contradice. Una de las facetas más desconocidas de Volodymyr Zelensky es que, primero, él es hablante ruso. Él no sabe ucraniano. Él fue muy criticado porque toda su carrera actoral la hizo en ruso. La sede de su productora estaba en Moscú. Cobró directamente de Putin durante muchos años, e incluso en el primer conflicto del 2014, la anexión rusa de Crimea, Volodymyr Zelensky defendió a la industria cultural rusa por sus propios intereses en Ucrania. Fue tildado de traidor a la patria, etc. Bueno, todo esto en Occidente no se conoce. En Occidente lo ven como una especie de gladiador de la libertad. Y las críticas que recibe en Ucrania son bastante ácidas en el sentido de ¿para quién juega Zelensky? Claro. El patrón de Zelensky en Ucrania es el oligarca más importante de Ucrania, es Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky es el dueño del Private Bank, que es el principal banco de Ucrania, que le robó $5.000 millones de sus ahorros a los ucranianos, en lo que configura la peor estafa de Europa del Este, y también es dueño de la prensa. Este señor Kolomoisky, durante 20 años, fue un gran aliado de la oligarquía rusa en Ucrania, y tenían muy buenos negocios. De hecho, era un gran amigo de Putin. Pero en el 2014 pasó algo que es la baja de los precios de las materias primas. ¿Voy bien? ¿Me seguís? ¿Estoy siendo claro? A partir de que el petróleo se desploma, vos fíjate cómo ya no solo una partecita de la prensa, sino todo el aparato de prensa occidente empieza a hablar de la dictadura de Maduro, de la dictadura de Putin, y antes no había ningún problema. De hecho, Putin hizo en Georgia, un país del Cáucaso, lo que ahora está haciendo en Ucrania, pero como era un gran amigo de George Bush, como incluso Putin, esto lo pueden buscar, colaboró para la invasión norteamericana a Afganistán, y colaboró mucho, estaba todo bien. Bueno, a partir de ese momento, Ucrania, por la oligarquía ucraniana, por cuestiones económicas, dijo: bueno, ya no es tan conveniente ser socios de Rusia, vamos a integrarnos a la Unión Europea. Ahí aparecen los conflictos. Ahí Kolomoisky se da vuelta contra Putin y termina siendo Joe Biden, en ese entonces vicepresidente de Obama y encargado del Euromaidán y toda la crisis y las protestas de colores en Europa y en el resto del mundo, termina contratando al hijo de Joe Biden por millones y millones de dólares como director de la compañía ucraniana de gas, Burisma Holdings.
The fact that she's comfortable flaunting all these relationships around all of us, you're better than that. She's different. Holdings, siendo que nunca pisó Ucrania. El peor escándalo de corrupción de la familia Biden de los muchos que tiene. Disculpa, estamos hablando de Hunter Biden. Hunter Biden, que vos sabés bien. Sí, que en las últimas horas se confirmó inclusive por el New York Times de todos sus tramados siniestros que tenía y todo lo que había sido acusado con el tema de la laptop. Exactamente. Y vos ten en cuenta que el blindaje es tal que esas noticias del New York Post las bloqueaba Twitter y les canceló la cuenta al diario, que es un diario centenario. O sea, es impresionante lo que se ha hecho para encubrir la corrupción de los Biden en Ucrania, mucho antes de que esto suceda incluso. Entonces hay que entender que no hay buenos en los bandos de disputa, en los comandos de los bandos de disputa. Están todos vinculados de una u otra forma entre sí. En este escenario tan trágico, donde están muriendo miles de personas, al igual que las que mueren en Palestina, al igual que las que mueren en Yemen y no tienen tanta prensa, vos tenés a un sujeto que es Putin, que ha encontrado el pretexto perfecto para reprimir a la población joven. En este momento hay 10.000 jóvenes presos por haberse manifestado contra la guerra en Rusia. Algunos paradero desaparecido, la mayoría sin causas judiciales. Llevan un mes ahí, nadie los soltó, se denuncia torturas, 15 años de cárcel para quien informe en Rusia sobre los crímenes del ejército ruso en Ucrania. Bueno, vos tenés todo eso en la esfera rusa. ¿Y en Occidente qué? Claro. También hay beneficio. Mira, yo acá te hago una pregunta para ya atar que vamos por el lado de Putin. ¿Vos crees que realmente hay una oposición? ¿Realmente son dos bandos diferentes o son todos parte de lo mismo? Porque esto ya sería más quizás por el lado conspiranoico o sinistro, aunque podemos hablar realmente de una élite económica real que está de cierta forma detrás de los gobiernos, detrás de lo que se ve. ¿Vos crees que hay un hilo invisible que los conecta realmente y que todo esto es una escena mundial para lo que es el gran reinicio? ¿O crees que realmente son oposiciones? Hay una oposición entre ellos. No, yo creo completamente en lo primero. Hay que dimensionar algunas cuestiones, ¿no? Sí. Esto es lo que ganaba Putin en cuanto a represión interna. Vos tenés que tener en cuenta esto. Putin es un gran maniqueo, es un gran manipulador de las masas. Y la estrategia... Acabo de grabar un programa, de hecho, sobre la fábrica de trolls en Rusia y sobre toda la estrategia de medios rusa, que yo la conozco bien porque incluso fui durante un breve periodo columnista de Russia Today y de Sputnik. Ellos trabajan modulando el discurso a medida de su interlocutor. Entonces, Putin quiere caerle bien, por ejemplo, a nuestro público, tuyo y mío, ¿eh? ¿Qué dice Putin? Nosotros fuimos a eliminar laboratorios químicos en Ucrania, no hay ninguna prueba de eso, o sea, por más que lo diga Rusia y lo diga Estados Unidos, no hay ninguna evidencia de eso. O sea, perfectamente puede ser una mentira que están utilizando los dos. O sea, Estados Unidos dice, cuidado que Putin va a tomar las armas químicas. Putin dice, las destruimos para que no... Bueno, todo eso. Ahora, ¿qué hizo Putin con ya sabemos qué? Fue uno de los más feroces. Y en Argentina mucha gente está pagando las consecuencias de haber confiado en su producto. Sabemos de lo que estamos hablando. Por ejemplo. Entonces vos te pones a indagar y decís, ¿y qué pasa por ejemplo, con los Clinton? Que tanto hablaron de que los hackers rusos y la elección. Si vos te pones a ver, los aportantes rusos de la Fundación Clinton son todos amigos de Putin. Roman Abramovich, a la cabeza. O sea, gran testaferro de Putin, una persona que ha estado involucrada en el envenenamiento de disidentes en Inglaterra, disidentes rusos, Skripal, Berezovsky, que había sido socio suyo y Putin lo mandó a... Bueno, es donante de la Fundación Clinton. Su mujer se ha sacado fotos con Hillary Clinton. El propio Putin. Miren las fotos de Putin y George Bush. Parecen novios. O sea, literalmente tienen fotos en autos bailando, dándose abrazos, dándose besos, ellos y sus mujeres. Putin fue el único mandatario ruso en 1000 años de historia, Martín, que permitió que un ejército rival, supuestamente rival, el norteamericano, pise suelo ruso. Y para colmo, para invadir un país como Afganistán, que fue masacrado a cambio de nada. O sea, si uno se pone a analizar estas cosas, ¿cómo llegó él al poder? Lo conté en mi primer documental, bien documentado, hay muchos libros al respecto. Putin llegó al poder exactamente igual que Bush obtuvo su pretexto para invadir Irak.
con atentado de falsa bandera. A tal punto que encontraron a 4 oficiales de la agencia de seguridad que él dirigía, la FSB, la sucesora de la KGB, 4 oficiales con sus credenciales identificatorias poniendo explosivos en un edificio. O sea, la policía no lo podía creer. Fui a detener a los terroristas y eran agentes de inteligencia más importantes que nosotros. Y bueno, si vos vas atando cabos, ves, por ejemplo, que Putin, él mismo en las sesiones del Foro Económico Mundial, ha dicho, Dear Klaus, our friendship for 30 años de amistad con Klaus Schwab. Es verdad, en el año 92 es la primera vez que Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, el autor del Gran Reinicio, visita Rusia. ¿Quién lo recibe? Vladimir Putin, que era director de negocios de San Petersburgo, un puesto que le sirvió para tener muchísimo poder. Y disculpa, lo habían nombrado una especie de jefe de un movimiento de jóvenes, ¿no? ¿Puede ser? ¿A Putin? ¿O a Rusia? Sí. De hecho, es el programa de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial. Si querés ver la segunda parte, te recomiendo que te suscribas